Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados alumnos. El día de hoy, en nuestra segunda videosesión de nuestra materia, vamos a ver vamos a resolver algunas dudas que algunos de sus compañeros me han comentado acerca de la resolución del entregable 2. Entonces, para eso me voy a permitir dar lectura al caso AMSA, la segunda parte. Voy a primero a compartirles pantalla. Ok, como les comenté, en esta segunda videosesión lo que vamos a nosotros a revisar es cómo se va a resolver el caso, ¿sí? Recordemos que es la segunda parte, la primera parte fue el entregable 1, esta segunda parte, que ahorita le vamos a dar lectura, se va a resolver en dos apartados. Entonces, me voy a permitir darle lectura al caso. Entonces dice caso AMSA a continuación. Después de que la alta dirección de AMSA recibió los diagnósticos de los directivos financieros de cada una de sus 6 regiones y empresas subsidiarias, Minosa, NACE y OMESA, seleccionaron los diagnósticos elaborados en la región norte, en la región oriente y la del nivel central, que fue la que usted presentó en el entregable 1. Debido a que los accionistas quieren fortalecer la presencia a nivel global, la alta dirección ha decidido que uno de sus estrategas financieros cubra el puesto de director financiero de AMSA International, por lo que los representantes financieros de la región norte, oriente y central, en este caso usted, deberá competir por el cargo. Derivado del anterior, el Consejo de Administración de AMSA decidió encargar a la firma de reclutamiento internacional Morgan Phillips Group la determinación del mejor candidato para el cargo de Financial CEO. Morgan Phillips, a través de su equipo, utiliza dos tipos de evaluaciones, una teórica y un caso práctico relacionado con las operaciones de la empresa contratante, en este caso AMSA, para seleccionar el mejor talento de la forma más rápida y eficiente. Entonces, aquí lo que vamos a ver que son una evaluación, pero que consta de dos partes. La primera parte de la evaluación, que tiene un valor de 15 puntos, dice, el personal de Morgan Phillips te solicita resolver el siguiente cuestionario. ¿De acuerdo? Está la descripción. Y aquí es importante, dice, responder en la hoja de respuestas que se encuentra al final del test. ¿Sí? Entonces, al final de las primeras 45 respuestas, se encuentra la hoja de respuestas, como lo estoy mostrando en pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues solamente incluir o capturar el inciso de la respuesta. En este caso, por ejemplo, si la pregunta 1 fuera inciso A, pues tenemos que ponerle A. Si la pregunta 2 fuera inciso B, pues inciso B y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Estas no son las respuestas, nada más es para ejemplificar. ¿Ok? De tal manera que son 45 respuestas, ¿sí? De las cuales cierto número de preguntas son teóricas y cierto número de preguntas son prácticas. Entonces, vamos a ir analizando una por una y las vamos a ir respondiendo. Aquí está. Pregunta 1, dice. La importancia de la administración financiera radica en el impacto que causa a individuos y compañías el aprendizaje de administrar los siguientes aspectos. El dinero, inciso B, las inversiones, inciso C, las adquisiciones de productos, los clientes, la venta de servicios. Obviamente, pues, aquí lo que podemos apreciar es que la administración financiera se enfoca a todas y cada una de las alternativas que hay aquí, excepto los clientes. ¿De acuerdo? En tal caso sería el área de mercadotecnia la que tendría que administrar los clientes. Al administrador financiero, la administración financiera, lo único que le preocupa son el dinero, las inversiones, la adquisición de productos, materias primas y la venta de servicios o productos. ¿De acuerdo? Entonces, este caso sería el inciso D, la respuesta.
En la segunda pregunta, dice maximizar el patrimonio de una empresa a corto y largo plazo mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención de créditos. El enunciado hace referencia a, pues es uno de los objetos de la administración financiera. ¿De acuerdo? Así de sencillo. En la pregunta 3 dice, es un objetivo de la administración financiera. Es inciso A, mantener estados financieros, conservar información contable, buscar inversionistas, proyectar a corto plazo y mantener la liquidez. ¿Sí? En este caso, bueno, las demás, algunos incisos son funciones, pero el objetivo de la administración financiera es mantener la liquidez de la empresa. ¿De acuerdo? Bueno. Número 4. Dice, mantener la liquidez significa tener la capacidad de hacer frente oportunamente a lo siguiente, excepto, mantener la liquidez significa hacerle frente al pago de mis materias primas, ¿sí? Pago a mi mano de obra, ¿sí? Cubrir mis gastos de producción y mis gastos de administración, ¿sí? Excepto el cobro de productos y servicios. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la pregunta 5. Dice, ¿es la función principal del administrador financiero? Pues obviamente, como lo hemos visto en el material que les he proporcionado, maximizar el patrimonio de los accionistas. ¿De acuerdo? 6. Es el lugar donde se realizan transacciones de activos financieros a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Dice instituciones financieras, instituciones cambiarias, mercados financieros, bolsa de valores y banca central. Obviamente, estamos hablando de los mercados financieros. ¿De acuerdo? Ahí es donde se realizan transacciones de activos financieros a corto, y mediano y largo plazo. En la pregunta número 7, lo que tenemos es, dice, de la siguiente lista corresponde a lo que le interesa a la dirección empresarial en materia de administración financiera, excepto, inciso A dice obtener fondos para el desarrollo de la empresa, sí le interesa a la dirección, realizar inversiones también, realizar inversiones de excedentes también, ¿sí? Administrar eficientemente el capital de trabajo también, y por último dice identificar a sus competidores reales. Realmente esto no le interesa a la dirección, en materia de administración financiera, a la dirección empresarial, ¿de acuerdo? Número 8. Dice, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de los estados financieros, ¿sí? No puede ser análisis y fortalezas, es una función de la planeación estratégica. El fondo de mando integral es un cuadro de indicadores, registros contables tampoco y dictamen de estado tampoco. Entonces, los informes que utilizan las instituciones son estados financieros. En el número 9 dice, los siguientes son estados financieros básicos, excepto, bueno, ¿cuáles son los estados financieros básicos? El estado de resultados, ¿sí? El estado de la situación financiera, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de cambios en el capital contable. Es decir, aquí el único que no pertenece a esta lista es el estado de la situación actual. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la respuesta al inciso. En el número 10 dice, mide los logros alcanzados y de los esfuerzos realizados mediante la determinación de la utilidad o pérdida obtenida en un negocio en un periodo determinado. Obviamente estamos hablando del estado de resultados. ¿De acuerdo? En el número 11 hace referencia a que muestra los activos que dispone la empresa y el origen de los mismos a través de los pasivos y el capital contable. ¿Sí? Estamos aquí hablando de pasivos y capital contable. Activos, pasivos y capital contable es donde hacemos referencia a eso en el estado de situación financiera. De acuerdo que en este caso pues es el inciso C. Vamos al número 12, donde dice, muestra en forma
detallada los aportes de los socios y la distribución de utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de ganancias retenidas en periodos anteriores, ¿sí? Y aquí estamos hablando de distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver o se comporta de manera horizontal. En este caso, estamos hablando de el estado de cambios en la situación financiera. Bueno, en el número 13 tenemos muestra los saldos iniciales y finales, así como los movimientos deudor y acreedor de las cuentas de capital contable relativos a un ejercicio pasado, presente o futuro. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente aquí hay una pista, cuentas de capital contable, entonces estamos hablando del estado de cambios en el capital contable. Vamos a la número 14, donde dice, muestra la capacidad que tiene la empresa para enfrentar sus compromisos de forma inmediata, ¿sí? Y bueno, no es rentabilidad, tampoco apalancamiento, ¿sí? Aquí estamos hablando principalmente de lo que es liquidez, ¿sí? Muestra la capacidad que tiene la empresa para enfrentar sus compromisos de manera inmediata. Vamos con la número 15, que dice lo siguiente. Mide la participación de terceros en la empresa respecto a la inversión de los socios, ¿sí? Y ahí estamos hablando del apalancamiento financiero. ¿De acuerdo? Es decir, ese respaldo, ¿sí? Que se tiene a través de terceros. ¿De acuerdo? Vamos con la número 16. Dice, es la inversión de una empresa en activos y el financiamiento con pasivos de corto plazo. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando ahí? Pues ya lo hemos visto en el material de nuestra sesión. Estamos hablando del capital de trabajo, ¿sí? Es la inversión de una empresa en activos y el financiamiento con pasivos de corto plazo. Vamos a la número 17. Dice, maximizar el valor de la empresa, lo que implica la administración eficiente de los activos circulantes y los pasivos de corto plazo. El enunciado hace referencia al, por supuesto que es el objetivo de la administración del capital de trabajo. ¿Sí? Estamos hablando de los activos circulantes y pasivos de corto plazo. ¿Okay? En la pregunta 18, nos hace referencia a que es una fuente de financiamiento interna, ¿sí? Y bueno, no puede ser un préstamo de una empresa del mismo giro porque sería algo externo, ¿sí? Tampoco fue el financiamiento de la banca de desarrollo porque también sería externo. Ni la banca comercial, ni el crédito para comprar materia prima. Tendríamos que especificar crédito de quién. En este caso es la aportación que hacen los mismos accionistas de la empresa. Es una fuente de financiamiento. En la pregunta 19 dice, es una fuente de financiamiento externa. Bien, pues, ¿qué fuentes de financiamiento externas conocemos? De acuerdo a lo que hemos visto, pues el crédito de una institución financiera. ¿Sí? Ok, aquí venta a una empresa externa del equipo obsoleto no puede ser porque sería un activo de nosotros que estamos enajenando. ¿Sí? Ni aportación de los accionistas tampoco, ni ventas al extranjero. Ok, vamos a la número 20, que sería, es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento y que se traduce en una tasa de interés. ¿Sí? El rendimiento requerido, recuerden ustedes, que es el costo de capital. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la pregunta 21. Dice, la siguiente lista incluye productos que son parte del inventario de una empresa, excepto los productos del cliente en poder de la empresa, materia prima, productos terminados, partes y componentes del proceso productivo, trabajos en procesos. Bueno, todos el primero es el que no corresponde a esta lista, ¿sí? Los demás sí, entonces la respuesta adecuada es el inciso A. 22 dice, la siguiente lista incluye los propósitos de la administración
del inventario de una empresa, excepto, entonces, de esta lista, ¿cuál es el que no cumple esa condición? Y es mantener intercambio de producto con otras empresas del ramo. O sea, no es un propósito de la administración de inventario mantener intercambio de producto con otras empresas, ¿sí? ¿Sí? Pero sí lo es cubrir las variaciones de la demanda del producto, permitir flexibilidad en la programación de la producción, proveer seguridad de variaciones en el tiempo de suministro de las materias primas y aprovechar las ventajas económicas relacionadas con la cantidad de materia prima comprada, ¿sí? Bueno, entonces, la que no corresponde a la lista es mantener intercambio de producto con otras empresas. Vamos a la 23, dice, la siguiente lista incluye los costos del inventario de una empresa, excepto, ¿sí? Y bueno, tenemos costos de almacenamiento, costos de compra, costos postventa, costos por falta de material, costos de preparación. Y bueno, el que no corresponde a esta lista, por supuesto, son los costos postventa. ¿De acuerdo? Porque ya no están en un almacén, ya están fuera de nuestra empresa. ¿De acuerdo? 24 dice, en la administración del efectivo es el lapso que abarca desde el momento en que la empresa realiza un desembolso para comprar materia prima hasta el momento en que se cobra el efectivo de la venta del artículo determinado. Y aquí estamos hablando, como lo vimos en el material, o como se ve en el material, del ciclo operativo. ¿Sí? No puede ser rotación de efectivo, tampoco puede ser ciclo del efectivo, pues ni rotación de pago ni rotación operativa, sino es el ciclo operativo, ¿sí? Que es el lapso que abarca desde el momento en que la empresa realiza un desembolso para comprar materia prima hasta el momento en que se cobra el efectivo. ¿De acuerdo? Vamos a la 25. Son los medios a través de los cuales se alcanzan los logros, se relacionan al capital de trabajo financiamiento desde la perspectiva de la micro y mediana empresa. ¿Sí? Nuevamente dice, son los medios a través de los cuales se alcanzan los logros. ¿De acuerdo? Y se relaciona al capital de trabajo o financiamiento desde la perspectiva de la micro y mediana empresa. ¿Sí? Entonces, obviamente estamos hablando de estrategias de financiamiento. ¿De acuerdo? Y como estamos hablando de capital de trabajo, pues son a corto plazo. ¿Ok? Bien, vamos al número 26. Dice, estrategia que se requiere que la empresa financie sus necesidades estacionales con fondos a corto plazo y sus necesidades permanentes con fondos a largo plazo. Aquí estamos hablando de una estrategia dinámica. ¿De acuerdo? Ya que la conservadora es una estrategia que consiste en financiar todos los fondos proyectados con fondos a largo plazo y el uso de un financiamiento a corto plazo solo en caso de emergencia o un desembolso inesperado. ¿Sí? Esa es una estrategia conservadora. Vamos al número 28, donde hace referencia a que son estados esperados en el futuro para una serie de variables estratégicas interrelacionadas entre sí, cuyo conocimiento de su comportamiento nos permite obtener conclusiones específicas y tomar decisiones relevantes. ¿Sí? Entonces, de lo que estamos hablando son de escenarios financieros. ¿De acuerdo? Son estados esperados en el futuro, ¿sí? Para una serie de variables estratégicas. Es decir, son escenarios, en este caso, financieros. 29. Se permite conocer la situación futura de la empresa con información actual sin considerar proyectos futuros inciertos que pueden crear falsas proyecciones. O sea, la descripción corresponde a la definición de escenario alternativo. No es una alternativa. Escenario optimista, tampoco. No está creando una proyección óptima. No es ni un escenario mixto. Entonces estamos hablando de un escenario de referencia. ¿Sí? Tampoco puede ser un escenario pesimista porque no está puntualizando aspectos negativos. ¿De acuerdo? Número 30. Permite conocer la situación futura de la empresa realizando una restauración financiera trascendental y que se prevea la rentabilidad de la inversión con el propósito de obtener el financiamiento adecuado. O sea que esta descripción corresponde a la definición de
por supuesto, escenario optimista, ¿sí? Porque dice, permite conocer la situación futura de la empresa, realizando una restauración financiera que sea trascendente y que prevea una rentabilidad, ¿sí? Que sea optimista, que prevea que la empresa va a ganar, ¿de acuerdo? Entonces es un escenario optimista. 31. Dice, es el contrato de arrendamiento con opción de compra, y bueno, estamos hablando del leasing, ¿de acuerdo? Del arrendamiento financiero. 32. Dice, parte de la administración financiera del capital de trabajo que tiene por objeto coordinar los elementos de una empresa para maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de una liquidez mediante el manejo óptimo de caja, bancos, valores negociables, para el pago normal de pasivos y desembolsos imprevistos. Y aquí de lo que estamos hablando es de la administración del efectivo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varias pistas, por ejemplo, para reducir el riesgo de una liquidez y el manejo óptimo de caja. Estamos hablando de la administración de efectivo. 33 dice, las siguientes son alternativas de financiamiento externo a corto plazo, excepto, y bueno, tenemos ahí crédito comercial, B, crédito bancario, tenemos crédito bursátil, utilidades retenidas y factoraje, ¿sí? Entonces, dice, las siguientes son alternativas de financiamiento externo a corto plazo, excepto, pues recordemos que las utilidades son un recurso interno de la organización, entonces la respuesta correcta sería el 34. Dice, los siguientes son factores para tomar una decisión de inversión más informada para los excedentes del negocio, ¿sí? Excepto el riesgo, si es un factor que debemos de considerar, el rendimiento también, si vamos a invertir estos excedentes, el horizonte temporal también, porque tenemos que planear cuándo deseamos recuperar esa inversión de excedente y cuánto deseamos ganar, y la liquidez, ¿sí? Que también es un factor importante. Aquí lo único que no va con este listado es el crecimiento del mercado, ¿de acuerdo? Porque en primer lugar, el mercado, ¿de qué tipo? Tendremos que definir de qué tipo de mercado estamos hablando. Entonces aquí el inciso correcto es el C. Vuelvo a repetir, los siguientes son factores para tomar una decisión de inversión más informada para los clientes del negocio, excepto el crecimiento del mercado, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí resolvimos la parte teórica de este cuestionario. Por lo tanto, todas esas respuestas de esos incisos las vamos a basear en esta parte, ¿sí? Del 1 al 34. ¿Sí? Del 35 en adelante son preguntas o ejercicios prácticos, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a iniciar con el ejercicio 35. Dice, de acuerdo a los estados financieros presentados, que es este, ¿cuál enunciado de la lista describe el resultado de interpretación del análisis de la razón de liquidez? ¿Sí? Y entonces tenemos aquí una serie de opciones donde dice por cada peso invertido se generan 1.55 pesos de ventas. ¿Ve? El rendimiento de la inversión de los accionistas representa el 18%. Por cada peso que se tiene de deuda se tiene 1.52 para cubrirla. La utilidad generada por la inversión que mantiene la empresa es de 5.4. ¿De acuerdo? Por cada peso que se tiene de pasiva a corto plazo existe 1.02 de activos circulantes de inmediato. Para eso me voy a permitir mostrarles la determinación. Entonces, vamos a ver que nuestra respuesta correcta es
el activo circulante entre el pasivo circulante, ¿sí? Aquí tenemos el numerador y el denominador, y nuestro resultado es 1.52. Nos dice, por cada peso que tengo de deuda, tengo 1.52 para cubrirlos, ¿sí? Entonces es el inciso, vamos a ver, el inciso C, vamos a ver, okay. Por cada peso que se tiene, por cada peso que se tiene de deuda, se tiene 1.52 para cubrir, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estamos hablando de la liquidez circulante. Vamos a la 36, ¿de acuerdo? Nuevamente, de acuerdo a los estados financieros, ¿cuál es el enunciado que describe el resultado e interpretación del análisis de la prueba ácida? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que por cada peso invertido se generan 1.55 de ventas, 56 pesos de ventas, ¿sí? Inciso B, el rendimiento de la inversión de los accionistas representa el 18%, por cada peso que se tiene deuda, se tiene 1.52 para cubrirlo. La utilidad generada por la inversión mantiene la empresa del 5.4. Por cada peso que se tiene de pasivo a corto plazo, existen 1.02 de activos circulantes para cubrirlos. Entonces, esa sería la respuesta correcta, ¿sí? El inciso E. Vamos a ver cuál es. Aquí está, prueba ácida. Activos circulantes en los inventarios, ¿sí? 203 entre 200. Por cada peso que tengo, pasivo a corto plazo, tengo 1.0 de activos para cubrirlos, ¿de acuerdo? Esa es la inciso de prueba ácida. Vamos a continuar con el ejercicio 37. Dice, de acuerdo a los estados financieros presentados, ¿cuál es el enunciado que lista que describe el resultado de interpretación del análisis de la razón de rotación de efectivos? ¿De acuerdo? Vamos a checarlo directamente en nuestra operación. Y recuerden que es ventas netas entre activo total. ¿Sí? Y el enunciado que describe es, por cada peso invertido se generan 1.56 pesos de ventas. ¿Sí? Que en este caso es el inciso A. En el 38 vamos a ver el mismo estado financiero. Dice, ¿cuál es el enunciado de la lista que describe el resultado de interpretación de la razón de rendimiento del capital contable? ¿Sí? Entonces, recuerden que el capital contable es la utilidad neta entre el capital contable, ¿sí? En porcentaje. Y bueno, en este caso dice que el rendimiento de la inversión de los accionistas representa el 18%. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta del 38. Vamos a la respuesta del 39. Dice, ¿cuál es el enunciado de la lista que describe el resultado del análisis de la razón de rendimiento de inversión? Sí, el rendimiento de la inversión, recuerden que es la utilidad neta entre el activo total en porcentaje. ¿Sí? Y estamos hablando que es en este caso, es la utilidad generada por la inversión que mantiene la empresa es del 5.4%. Vamos a checar si es cierto. Aquí está. Rendimiento a la inversión, la utilidad generada por la inversión que mantiene la empresa es de 5.4. Entonces, ese es el enunciado que me hace referencia a la razón que estoy escribiendo. ¿De acuerdo? Bien. Ya pasamos la parte de las razones, entonces vamos a irnos a otro tipo de ejercicios que tiene que ver con los costos de ventas. Dice, la empresa social digital S.A. obtuvo ingresos por 450 millones. Para conseguir esa cifra, la empresa asumió costos variables por 200.000 y costos fijos por 150.000. ¿Qué nivel de ventas fue necesario para que la empresa cubriera sus costos? Bien, vamos a verificar nuestro ejercicio. Y bueno, estamos hablando del punto de equilibrio. Entonces, aquí tenemos, por un lado tenemos los 450.000 de ingresos que estamos viendo aquí en esta parte.
hace referencia a la pregunta. Costos variables por 200,000 y costos fijos por 150. Y los tenemos. Y lo que hacemos es aplicar la fórmula de punto de equilibrio. Costos fijos entre 1 menos costos variables entre ventas, lo cual nos da un resultado de 270. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que nuestra respuesta correcta es el inciso D. ¿Ok? Vamos al ejercicio 41. Si la empresa Service and Reading adquiere un crédito de 10,000 pagaderos en 3 años con cuotas semestrales al 12% capitalizable semestralmente. ¿Cuál es el pago semestral que tiene que realizar para cubrir su compromiso? Bueno, vamos igual a revisar nuestro ejercicio. Aquí está. Tenemos que se adquiere un crédito por 10,000 pesos en pagados en 3 años, en cuotas semestrales del 12% capitalizable semestralmente. Entonces tenemos que hallar el pago semestral y construir el cuadro de amortización. Para eso vamos a utilizar la fórmula de amortización que viene en su material, ¿sí? Donde tenemos, como hacemos la referencia aquí, entonces voy a presentar cálculo de amortizaciones. Para el cálculo de valor de amortizaciones nos estamos refiriendo exactamente a la renta o pago periódico que se hace para pagar y reducir la deuda. Para este propósito se utilizan las fórmulas de anualidades vencidas, que es lo que estamos mostrando aquí. Y me voy a ir a la parte de la fórmula que ustedes están viendo. Ya tengo todos los datos, tengo la anualidad, perdón, el crédito, que son 10,000, ¿sí? Tengo lo que es las cuotas, 12% a 3 años, sí que se capitalizan semestralmente, ¿de acuerdo? Entonces aquí, anuales al 12%, semestrales al 6%, N va a ser 6 porque son 2 semestres, ¿sí? Entonces sustituimos los datos. Aquí primero vamos a multiplicar A por I, A que es A por I, que en este caso es R, por 0.06, y vamos a tener 600. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos lo siguiente, que es 1 menos I menos N, que tenemos aquí, bueno, tenemos N que es 6, y tenemos I que es 0.06. ¿Sí? Entonces, se lo restamos a la unidad y nos queda un resultado de 2033, ¿sí? Que son las amortizaciones. Entonces aquí tengo mi periodo del 1 al 6, la renta que voy a pagar, el interés que voy a ir pagando, mi tabla de amortización está compuesta, ¿sí? Tengo el saldo, la renta más el interés, ¿sí? Y vean que mi amortización se calcula restando la renta menos el interés, ¿de acuerdo? Y voy generando la parte de los saldos, ¿de acuerdo? Ok. Dice, el interés se calcula multiplicando el saldo por la tasa de interés de 0.06 para este caso. O sea, para el saldo inicial de 10,000 pesos, el interés es de 600 pesos, como lo estoy mostrando aquí. Para calcular la amortización, se resta la renta determinada mediante la fórmula del monto, que es este, de interés correspondiente a ese periodo. Entonces, la amortización del periodo 1 es la renta de 2,000 menos 600. ¿Sí? El resultado es la amortización, que en este caso corresponde a 1,463. Y así se calculan los demás periodos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos el resultado, que es de 2033. Nos vamos a ir a nuestros resultados y vemos que tenemos la opción A, que es 2033, fue el resultado. ¿Ok? Es en el caso para la pregunta 41. Para la pregunta 42 dice determinar la tasa de interés que pagó la empresa Cosmo Productos S.A. si obtuvo un monto de final de 50,000 pesos, considerando que le depositaron 42 pesos.
algo muy sencillo. Nos vamos a nuestro ejercicio número 42. Y dice aquí, calcula tasa de interés, ¿sí? 42,000 pesos que se han convertido en 50. Bien, tenemos aquí las variables, tenemos la fórmula, ¿sí? Donde MF es el monto obtenido, MA es el monto invertido, entre 100 y menos 100. Entonces aquí tenemos el monto, el monto invertido, tenemos el monto obtenido y n que es igual a 1. ¿De acuerdo? Sustituimos en la fórmula y vamos a tener 8,000, ¿sí? Entonces nuestro interés es de 0.10, porque vamos dividiendo la tasa de interés entre el monto invertido. ¿De acuerdo? El resultado es 19.04. Vamos a ver. Y bueno, en este caso, la pregunta número 42 sería el inciso D. Pregunta 43. Si una empresa deposita 35,000 pesos en un banco que le ofrece el 12% de interés anual, ¿cuánto tiempo necesita mantener su dinero depositado para obtener 55,000? Y bueno, ahí está una serie de periodos, ¿sí? Como alternativas vamos a ver cómo vamos a realizar el cálculo. Y bueno, aquí están nuestras variables: periodo de pago, monto inicial, monto futuro, tasa de interés. Y utilizamos la fórmula, ¿sí? Ya tenemos los datos, tenemos el monto inicial que son 35, tenemos el monto futuro que son 55 y tenemos el interés que es el 12% anual. Hacemos nuestra operación, sustituimos en la fórmula, ¿sí? Y nos dice que n es igual a 4.76 años, ¿sí? Convertimos los .76 a meses y tenemos que son 9 meses, por lo tanto son 4 años, 9.12 meses. Vamos a ver nuestro, aquí está, 4.76 años. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al siguiente, que es para la empresa distribuidora de productos, rodamientos y engranajes S.A. determine el tamaño económico de la cantidad a requerir si esta tiene una demanda anual de 365 días promedio y la unidad es un costo de requerimiento de 10 pesos, un costo de almacenamiento por unidad de 2.50. ¿Ok? Vamos a nuestro ejercicio 44 y bueno, tenemos nuestra demanda anual, ¿sí? Tenemos los días considerados en la demanda anual promedio, que son 365 en un año. El costo del material requerido, que es 10, costo de almacenamiento por unidad de año, y bueno, aquí tenemos la fórmula, que está en los contenidos también. Lo único que hacemos es sustituir para determinar el tamaño económico requerido. Entonces aquí vemos 2ds, ¿sí? Donde 2 es una constante, D es la demanda anual, ¿sí? S es el costo requerido del requerimiento y H es el costo de almacenamiento, que en este caso tenemos 2.50. ¿Sí? Hacemos toda la operación y nos da un resultado de 90. ¿De acuerdo? Entonces aquí en nuestro... Aquí está. Vamos acá. Pregunta 44. Vamos acá. 44. Aquí está. Es el inciso E. 89 o 90 unidades. ¿De acuerdo? En la pregunta número 45 dice: la empresa Cedico S.A. mantiene una edad promedio de su inventario de 85 días, 70 días es su periodo promedio de cobranza y 35 días el pago. ¿Cuál es el ciclo de conversión del efectivo? Muy bien, entonces vamos a verificar. Y bueno,
tenemos que nuestro ciclo de conversión de efectivo, la fórmula es, el ciclo de conversión de efectivo es igual al la edad promedio alimentario más el periodo de cobranza promedio menos el promedio de pago promedio. El periodo de pago promedio, perdón. Y entonces ya tenemos esos datos, porque ahí no los está señalando. 85 días, promedio alimentario, 70 días el periodo promedio de cobranza y 35 días de pago. Entonces lo que hacemos es solamente sustituir 85 y 35, ¿sí? Entonces sumamos 85 más 70 y le restamos el promedio de pago. Y son 120 días. ¿De acuerdo? Vamos a ver en nuestra pregunta número 45. Y aquí está. 120 días. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. Entonces, una vez que ya resolvimos todas las preguntas, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, ya que ya hemos llenado en todas las respuestas de esta hoja, es copiarla, la copio y la inserto en un nuevo documento. La pego. Ok, la pego en un nuevo documento. Donde primero voy a poner apartado 1. ¿De acuerdo? Y ahí pego. Y después vamos con el apartado 2. Ok, entonces vamos a resolver el apartado 2. Ok, vamos a ver qué dice el apartado 2. Bien. Segunda parte que dice... Segunda parte de la evaluación, ¿verdad? El personal de Morgan Phillips te solicita resolver el siguiente caso. El gerente financiero de la región occidente de AMSA se encuentra recolectando información que le permite elaborar el presupuesto maestro para el próximo año. De las reuniones de coordinación con los gerentes de las otras áreas de la empresa se obtuvieron los siguientes datos presupuestados para el próximo año. ¿Sí? Corto plazo, ¿sí? Y bueno, pues son tablas para darle un contexto al caso, pero principalmente lo que me interesa es el total del presupuesto de compra de materias primas, porque ese es mi capital de trabajo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a considerar para resolver el ejercicio es el total, que son 247,470 pesos. Dólares, creo que son. Dólares. ¿Sí? Ok, dice, de acuerdo con la información que se ha recolectado, responda a lo siguiente. ¿Qué estrategia de financiamiento debería seleccionar el gerente de finanzas para contar con los recursos necesarios para la adquisición de materia prima en el siguiente año? ¿Sí? Recuerden que tenemos una estrategia dinámica, tenemos una estrategia conservadora o puede ser una combinación de ambas. Hay que responder qué estrategia ustedes como expertos en finanzas van a proponer. ¿Qué tipo de financiamiento de acuerdo al plazo de vencimiento y origen de los recursos debe adoptar? También es algo que ustedes, ¿sí?, deben de responder. ¿A qué fuentes de financiamiento debería recurrir? ¿Sí? ¿Qué tipos de financiamiento? Si va a requerir un financiamiento bancario o un leasing, qué sé yo. 4. ¿Cuáles financiamientos a corto plazo sugiere que se contrate y por qué? ¿Sí? Entonces, esas 4 preguntas las tienen que responder, ¿sí?, para poder acceder a ese financiamiento de los 247,470. ¿Ok? La respuesta a estas 4 preguntas vale 5 puntos. Después, inciso B, dice, cotice un crédito bancario de corto plazo, ¿sí?, 1 a 2 años máximo, para soportar el presupuesto de compra de materias primas, ¿sí? O sea, para soportar. Vamos a requerir un crédito de 247,470, así de sencillo, ¿sí?
Utilice las herramientas bancarias de Internet, simuladores de crédito, inclúyalo en el documento del entregable 2. Solicite cotización en pesos sin hacer conversión. Aquí hay que incluir tanto la cotización como la tabla de amortización. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a mi Internet, que puedo buscar, por ejemplo, Banamex. Busco en Banamex. Y bueno, aquí solicitar un producto en línea. Productos. Entonces, de aquí pueden buscar los simuladores que les pueden permitir simular un crédito. Vamos a estar aquí. Bueno, aquí hay un crédito hipotecario, pero bueno. Créditos personales, a ver si hay aquí. Productos. Está un poco lenta la página. Pero bueno, vamos a ver. Quieren. Voy a cerrar a ver si me permite. Ok. Vamos a ver si hay algún tipo de producto. Aquí, por ejemplo, aquí está. Crédito, por ejemplo, personal. Vamos a ver. Ok, aquí está. Bien. Aquí, por ejemplo, ¿y a cuánto equivale mi moto? Bueno, pues hasta 202, ¿no? Y aquí voy a poner simula tu crédito. Déjame checar. Aquí está. Ok. Aquí está, busco un crédito. Y voy a poner el más bajo. Monto del crédito, le voy a poner 227.470. Y aquí le pongo simular crédito. Y como estamos aquí haciendo referencia a corto plazo, lo voy a poner a 24 meses. Y aquí voy a ponerle unos ingresos. Voy a ponerle entre 50. Y a ver si invertir en proyectos, por ejemplo. Resultados. Y aquí está mi monto del crédito, que esto es lo que tendría que imprimir. ¿Sí? Le doy impresión de pantalla. Y le voy a poner mi apartado 2 en el inciso D.
pegar. Y ahí está. ¿De acuerdo? Ok. Ahí. Y también me dice ver tabla de amortización. Voy a dar clic. Y aquí ya me muestra la tabla de amortización de mi crédito. Ok. Y la voy a imprimir. Si no la puedo imprimir, lo único que puedo hacer es ponerla por bloques. Pongo la primera página, le doy a imprimir pantalla. Pongo la primera parte. Después pongo las demás partes. Ahí está. Imprimir pantalla. Y pongo la segunda parte. ¿De acuerdo? Y ahí está mi cotización del monto que estoy requiriendo de financiamiento. Y ahí ya estoy completando el inciso de cotice un crédito bancario a un corto plazo para esta cantidad, para este monto. ¿De acuerdo? En el inciso A, ya saben que es el inciso A, responder preguntas de estrategia y tipos de financiamiento. ¿Okay? Y por último, el inciso C, en donde nos está solicitando que determinemos la rotación de efectivo y el efectivo mínimo de operación considerando un desembolso total anual de $20,000. Entonces, vamos a hacer esa parte. ¿Sí? Vamos a verificar. Aquí está. Entonces, bueno, tenemos los datos que son edad promedio de los inventarios, 50 días, el periodo de cobranza, 90 días, 50 días, periodo de cobranza, 90 días. El periodo de pago promedio corresponde a 50 días. Y con eso ya podemos determinar el ciclo de conversión del efectivo, que como recuerdan es la edad promedio más el periodo de cobranza promedio menos el periodo de pago promedio. Y ya con eso determinamos nuestro ciclo de conversión del efectivo, que son 190 días. Ahora, vamos a sacar la rotación de efectivo, ¿sí? Que va a ser los 360 días entre mi ciclo de conversión del efectivo. Entonces, mi resultado es 1.89 veces. ¿Sí? Esa es mi rotación de efectivo. Lo redondeo y son 2 veces mi rotación de efectivo. ¿De acuerdo? Ahí ya determinamos nuestra rotación de efectivo. Y ahora vamos a determinar el efectivo mínimo de operación para un desembolso total de $20,000, tal y como se muestra aquí. Determina la rotación de efectivo y el efectivo mínimo de operación considerando un desembolso total anual de $20,000. ¿Sí? Es lo que vamos a desembolsar en un año. Perdón. Entonces, mi efectivo mínimo de operación es el desembolso total anual entre la rotación de efectivo. Entonces, tenemos nuestro desembolso entre 1.89 y nos da un efectivo mínimo de operación de 10,505. O si lo calculamos con el rotación de efectivo redondeado, son 10,000, ¿sí? 20,000 entre 2 son 10,000. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente esto sería lo que estaríamos insertando
en la última parte de nuestro entregable. ¿Sí? Sería el inciso C. Y ahí está. Este sería la entrega, así que el formato del entregable 2, ¿sí? Un PDF que contenga los resultados de las preguntas del apartado 1 y lo que se requirió en la parte 2, que es responder las preguntas de estrategia financiera y tipos de financiamiento, ¿sí? La cotización de un crédito para materia prima, ¿sí? Con la tabla de amortización y por último calcular el efectivo mínimo de operación para considerando un desembolso total anual de $20,000. ¿De acuerdo? Bien. Y con eso estarían finalizando el entregable. Y bueno, pues ya nada más sería que le dieran formato y enviar. ¿De acuerdo? Y bien, pues eso sería todo. Voy a ir a la sala. Y bueno, pues no queda más que agradecerle su atención y nos estamos comunicando a través de mensaje o de la plataforma. ¿De acuerdo? Bien. Buenas noches a todos.